Buenas tardes, mi nombre es Gedeo, tengo 20 años y este es mi primer video de YouTube y quería hablarles hoy de la palabra de Dios. Hice un devocional llamado Gracia de Colosenses 3:13 y esto es para aquel obviamente que quiera verlo. Si no lo quieres ver, te recomiendo de que salgas, pero si lo quieres ver, lo quieres escuchar, si tienes alguna notita, algo para anotar, algo para escribir, te recomiendo de que escribas y veamos qué es lo que el Señor te dice. Si eres inconverso, bienvenido. Soy cristiano evangélico, sirvo al Señor de hace muy poco tiempo, bueno, no sé si tan poco tiempo, pero hace poco tiempo, pero el Señor me ha bendecido en muchos aspectos y todo por obedecerle. Así que yo te recomiendo lo mismo. Obedece a Dios, sométete y arrepiéntete. Que sería arrepiéntete, obedece. Arrepiéntete, sométete y obedece. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que esto sea de bendición. Dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. En otras versiones, como la NTV o la NBI, dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La NBI dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Bien, acá es muy interesante porque dice, la palabra del comienzo, tolerar, tener paciencia, viene del griego anakomai, que significa sostenerse a sí mismo hacia arriba o mantenerse erguido bajo presión. Eso significa tolerar o tener paciencia. De manera que si hay alguien, por ejemplo, ya sea en tu casa o amigos, incluso tu pareja, o ya sea casa, qué sé yo, el pastor de la iglesia o algún hermano que ya sea converso de hace mucho tiempo o recién convertido que no sea de bendición para tu vida, no bendición, sino es, te saca de quicios, digamos. Lo que te dice la palabra es que debes mantenerte erguido bajo esa presión. Ya debes mantenerte firme. Pero ¿qué más implica? Es tener paciencia, no dejarse llevar por la emoción de enojo e ira, sino contener la reacción impulsiva, derivada de la persona difícil con la que lidias. Tengo la letra un poco difícil de leer, pero bueno. Airaros, pero no pequéis, dice la palabra. Puedes enojarte, pero tener respeto, amor y compasión sobre la otra persona. No dejarte llevar por el impulso de la emoción. Hay veces que vas a sentir ira, enojo por el comportamiento de algún hermano o hermana o alguno del mundo, pero eso no implica que debes tratarlo con una falta de respeto, insultarlo, menospreciarlo o lastimarlo, sino todo lo contrario. Dice la palabra también, bendice a tus enemigos, haz el bien, o sea, haz el bien a quienes te hacen el mal. Eso implica un dominio propio, implica que contienes tus emociones, que el contener no implica el dejarte dañar, sino implica que la emoción o las ganas de devolverle el mal a otro no son accesibles, sino que lo que tú le das es el amor, el mismo amor que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, dice, sin menospreciar, sin apuntar, sin excusarte. Aquí me refiero con excusarte. Excusarte me refiero a no justificarte y no, valga la redundancia, no excusarte, a no dar una justificación de tu comportamiento impulsivo sobre la otra persona. O sea, si la otra persona te saca de quicio y tú reaccionas de una mala manera, a la hora que te confronte el Señor o a la hora que te confronte un líder, no digas, pero es que él me provocó o
es que ya estaba cansado. Acepta el error, acepta que has cometido pecado, acepta que es malo a los ojos del Señor y arrepiéntate. Cuando más proactivo seas tú a la hora de corregirte, sin, eh, por así decirlo, sin humillarte, sin no humillarte en el mal sentido, no humillarte en el buen sentido, sino humillarte en el mal sentido de ser malo contigo mismo o contigo misma y no menospreciarte, o sea, no victimizarte, digamos, no echarte en cara tanta culpa, sino aceptar y corregirte al instante, sin culpa, sin remordimientos, sino con un arrepentimiento genuino que te lleve em, a la, a la, a la compasión y a la práctica de la bondad de Dios. Entonces será mejor para ti, porque mientras más reacio seas en hacer la voluntad de Dios, más doloroso será para ti, porque cuando Dios nos procesa, realmente duele. Pero para que veas que no es solo lo que yo digo a través de la gracia de Dios, sino que el mismo Señor te va a decir algo en Proverbios. Si alguien devuelve mal por bien, la desdicha no se apartará de su casa. O sea, si tú devuelves dice, si alguien devuelve mal por bien, la desdicha no se apartará de tu casa. O sea, Dios te manda a hacer lo bueno, ¿no? Pero tú vas y haces lo malo. Por lo tanto, no estás cumpliendo con los mandamientos de Dios, sino que estás cumpliendo con la voluntad de tu carne, que honestamente es algo que nos puede pasar a todos. Incluso aquellos que son más experimentados pueden llegar a tener uno que otro tropiezo, pero eso no significa mucho. Dice la palabra, 7 veces tropezará el justo, más 8 Dios la levantará. Y también dice que no practiques el pecado. Ahora, eh, había una palabra que vamos a ver bien. El corazón del sabio da sensatez a su boca y hace más persuasivas sus palabras. Las palabras amables son como un panal de miel, dulce al paladar y saludable para el cuerpo. Hay una palabra que está en el Nuevo Testamento y está también en el Antiguo que dice que cuando a tu enemigo dale de beber. Si tiene frío, acobíjalo. Si tiene hambre, dale de comer. Con esto amontonarás carbones de vergüenza sobre su cabeza. O sea, si tú devuelves el mal que te hicieron con amor, con bondad, con compasión, con lo que Dios te manda hacer, esa otra persona se arrepentirá, esa otra persona honrará a Dios, o sea, glorificará el nombre de Dios, y también tú con tus acciones, con el testimonio que tú des, vas a glorificar a Dios. O sea, glorificar, o sea, dar respeto al nombre de Dios. Entonces, el Señor, además de que va a ser honrado, te bendecirá. Porque aquel que vive en obediencia está en bendiciones. Después vamos a leer esa palabra casi al final del video. En segundo lugar, es en nuestra cultura, ser paciente o tolerar a veces implica connotaciones negativas, pero la realidad es que no. Por ejemplo, a mí me pasa que yo conozco a alguien que me dice como que no me queda de otra que tener paciencia, o no tengo alternativa, o la verdad que soy muy paciente, pero no lo dicen de una manera buena, digamos, sino que lo dicen como con una connotación negativa, como si fuera algo forzado, o peor aún, como si fuera una eh, obligación y no una inclinación del corazón. Ahora, tanto que esta persona puede ser cristiana o como no puede ser cristiana, lo voy a dejar a la imaginación de ustedes. Pero dice, no es no tengo opción, me la aguanto, es me contengo y me domino a mí mismo aún bajo una carga. Eso, ¿sabes qué implica? Implica fruto e implica dominio propio. Ahora, más atrás de este versículo, o sea, de Colosenses 3:13, en el versículo 9 hasta el versículo 10 dice esto. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo
y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su creador. O sea, no puede ser más clara la palabra. Cuando tú pecas, cuando tú te dejas llevar por esa ira, por ese impulso, por devolverle el mal a la otra persona que te hizo daño, estás actuando como el hombre viejo, como la mujer vieja, digamos, y actuando conforme a sus obras. Pero dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ha amado, me amó y entregó su vida por mí. O sea, eso implica un cambio, tanto en nuestras reacciones, pero no solo nuestras reacciones, sino nuestras inclinaciones, nuestros sentimientos, emociones, pensamientos. Es una transformación total a la imagen de Cristo, a la imagen de nuestro Creador. Entonces, en la palabra de Colosenses 3:12, que es un versículo antes, dice, como elegidos de Dios, o sea, como elegidos de Dios. O sea, no es que nosotros elegimos a Dios, al Dios que vamos a adorar, no, Dios nos eligió a nosotros. Sus santos y amados revístanse de sentimientos de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Ahora, tú me dirás, y bueno, ¿qué son estas cosas? Profunda compasión viene de la palabra griega oiktos, oiktos, una palabra un poco rara, pero bueno, es lamento ante el dolor ajeno, profundo dolor y tristeza ante el dolor ajeno. Es básicamente ver a alguien que está sufriendo desde afuera, tanto que lo conoces o tanto como que no lo conoces, es un zarpado desconocido para vos, pero te produce ese dolor como si fuera uno propio. O sea, es hacer el dolor de otros el de uno propio, es profunda compasión. Y eso te mueve en el espíritu a orar por esa persona, hacerle el bien, a aconsejarla, a exhortarla, a guiarla al Señor. Entonces, es una profunda misericordia. Y eso es lo que el Señor tiene sobre nosotros. Ahora, bondad viene de la palabra griega ketos. Es la cualidad de alguien que cumple su propósito, o sea, es inclinarse a la voluntad de Dios como naturaleza y como esencia. Me dirás, o sea, bondad no es lo mismo que ser bueno, claro, porque bondad es la inclinación natural de la persona a hacer la voluntad de Dios, es en hacer lo bueno, lo recto, el practicar el derecho y la justicia. Pero ser bueno es más como la obra del día, digamos. Entonces, dice, aquí decía, es la cualidad de alguien que cumple su propósito. Ok, dice la palabra, en una de las parábolas de Jesús, ustedes son la sal del mundo. La sal, si pierde su sabor, ¿con qué se salará? O también dice la palabra, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una luz, o sea, no se puede ocultar la lámpara debajo de la cama, o no se puede ocultar las luces en una ciudad que está situada en lo alto. Entonces, nosotros, nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo propósito, nuestra nueva función es mostrar la naturaleza de Dios, es mostrar la luz de Cristo, es mostrar lo que Dios hace, hizo y hará, pero no con nuestras palabras, joven. No con nuestras palabras, señor, señora, jovencita, niño, adolescente, quien sea que esté viendo este video. No es con palabras, es con nuestras acciones, es con el testimonio que nosotros damos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Aún, si las personas ven solo las acciones, ok, está bien, pero Dios ve el corazón. Entonces, si tu testimonio lo ve Dios en lo secreto, ya en lo público estás totalmente hecho, estás ready, digamos, ¿no? Pero lo que importa es que practiques la obediencia y no seas rebelde contra tu Creador. Si quieres ser bendecido, practica la obediencia. Pero si quieres un poco de Dios y un poco del mundo, estás yendo por el lugar equivocado. Arrepiéntete, como dice la palabra. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Pero si te arrepientes, recuerda que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente.
tienes que cambiar tu mente digamos, de la programación que tenías antes y debes usarlo en tu nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza es hacer la voluntad de Dios, tanto porque puedes, porque la fe ni siquiera viene de nosotros, viene de Dios, y tanto porque Dios te da el querer como el hacer. Sigamos. Humildad viene de la palabra tapeiноprosina, una palabra un poco complicada también. Es conocerse a sí mismo sin filtrarse, sin necesidad de ocupar más espacio del real, no estimarse más de lo justo, sino con la medida correcta. O sea, haciéndose siervos de otros en amor y bondad. Ahora, no estimarse más de lo necesario, o sea, sino darse la medida justa. Yo soy un siervo de Dios. Yo no soy mayor que mi pastora, yo no soy mayor que mis hermanos y mis hermanas, yo no soy mayor ni que ustedes, no soy mayor que el mundo, yo soy igual que ustedes. Dice la palabra en Eclesiastes, que es muy buena, se la recomiendo. Dice, tanto justos como injustos vuelven al polvo. O sea, nos morimos. No, yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejor que yo. El presidente del país, por más poder que tenga, no es, digamos, no es superior en el sentido de que todos somos iguales a los ojos de Dios. Obvio, hay un orden y hay una autoridad que nosotros nos debemos someter, y en eso también hacemos la voluntad de Dios, sometiéndonos a la autoridad que está por encima de nosotros. Pero también no nos estimemos más de la cuenta, sino con la medida justa. En mi caso, yo soy un siervo. Y yo estoy contento con ser un siervo, porque así el Señor se glorifica. Y con los demás, no sé, el Señor verá, pero yo creo, y esto es un consejo que me gusta dar eh, a partir de hoy, porque realmente no tengo la oportunidad de dar este consejo. Escuchen, sean sabios al escuchar, escuchen, sepan escuchar, sean prudentes, porque el que escucha un buen consejo y lo pone por obra, honra a su creador. Miren, el libro de Proverbios es sencillamente hermoso, tiene sabiduría por todos lados. Otra cosa, encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. Ahora, el temor del Señor es escuela de sabiduría y la humildad precede a la gloria. Si quieres ser sabio, teme al Señor, obedece sus mandatos, obedece sus preceptos, sométete a Dios y Él te va a glorificar, Él te va a honrar. Porque para mí, personalmente para mí, capaz para otros hermanos y hermanas que compartimos el mismo pensamiento, nuestra gloria no es tener más, no es tener más, eh, digamos, ropa o más poder o más riquezas, es hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra, eh, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. En esto he sido glorificado. O sea, si Dios es glorificado, es honrado y es alabado en las naciones, es suficiente, porque Él nos dio todo. No hay que ser mezquinos, no hay que ser egoístas, no hay que ser avariciosos, sino que nuestro foco, nuestro centro esté en hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra también, en mi comida es hacer la voluntad de Dios. Ese es un elemento que no muchos conocen. Y bueno, ahora, esperen. Ok, un corazón inteligente busca la ciencia, la boca de los necios se alimenta de necedad. Ahora es muy inteligente aprender de quienes nos rodean. Examinen todo lo bueno y lo malo, descártenlo, pero examinen todo lo bueno. Y mejor cuando esa persona es cristiana, cuando esa persona se somete a Dios, escuchen a sus pastores, sean obedientes, sométanse, no sean, no se crean más, porque eso no viene de Dios, eso viene del otro, de Satanás, del diablo. Sométanse, sean obedientes. Ahora, prosiguiendo. Dulzura o manso viene de la palabra prautes, que significa manso y domesticado. Es poder reaccionar,
pero no hacerlo. Es autocontrol, es dominio propio. A mí me parece curioso porque cuando estaba leyendo esta palabra, dice que se utilizan para los animales, aquellos que son fuertes, pero están domesticados, pero están entrenados. O sea que implica que tienes la capacidad de reaccionar con violencia, pero decides no hacerlo. O sea, es dominarte a ti mismo. Paciencia, viene de la palabra macrotmian. Macrotmian, ok. Significa ánimo largo, es la capacidad de extender el tiempo antes de que el impulso anterior explote o se rinda. O sea, perseverancia, es ser perseverante. O sea, digamos, estás en el Señor y estás pasando por procesos y estás pasando por desiertos, que es algo muy genial, es algo muy lindo, pero te quieres rendir y la paciencia es saber esperar en Dios, es decidir no alejarte de Dios, seguir buscándolo todos los días en su palabra, seguir buscándolo en oración, ayunar, seguir estando en su presencia, aunque hayan días que no los vas a sentir. Tienes que tener fe porque la fe no se basa en el sentimiento ni en la emoción, sino que se basa en creer lo que Dios ya te ha dicho. Entonces, eso es genial, eso es simplemente genial. No te rindas, no te rindas. Ahora, todos estos son frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Y la única forma de obtener y cumplir lo que Dios ordena es a través de Dios. No es tu fuerza ni es tampoco tu capacidad, es Dios. Tú solo debes entregarte a Él como ofrenda viva y agradable. Obedézcanle, porque así está escrito en Juan 15, del versículo 1 al 7, en Juan 14:21 y en Juan 14:15. Juan 14:15 creo que decía, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Y también en Juan 14:21, si no mal recuerdo, dice, el que me ama obedece mis mandamientos y mi Padre le amará y yo le amaré y estaremos con él. O sea, una intimidad. Entonces, también entienden, no es solo obedecerlo con tu fuerza, es tener una relación con Dios, una relación tan profunda con Dios que digas al pecado, ya no te quiero más, y lo sacas y te entregas, te consagras a Dios cada día más. Conságrate a Dios, es hermoso. Obedecer su voluntad y seguir solo su voluntad es hermoso. Habrán días que tropezarás y que no harás su voluntad. Sí, puede pasar, a mí me ha pasado muchas veces. Y Dios me ha tenido en gran misericordia, gran estima. Pero lo importante es obedecer al Padre, porque la palabra que dice en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, y Él alargará los días de tu vida y te bendecirá, creo que era así. No solo se aplica para nuestros padres terrenales, sino se aplica para Dios, porque Él es nuestro Padre después de todo. Y ahora, esto es lo que no muchos van a estar de acuerdo, pero no me importa, porque yo vine a agradar a Dios, no vine a agradar al hombre. Es diezmen y ofrenden, eso es obedecer a Dios, porque está escrito en Malaquías 3:8 al 11, y sé que a muchos no les va a gustar eso, pero como dije, yo no vine a agradar a ninguno de ustedes, sino que vine a hacer la voluntad de Dios. Está escrito esto. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Sin embargo, ustedes me defraudan a mí. Ustedes dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en los tributos. Sobre ustedes pesa una maldición, porque ustedes, la nación entera, me defraudan. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes la bendición en abundancia. Yo les espantaré la langosta para que no destruya los frutos de la tierra y la viña no les quedará estéril en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, antes de que me barden en los comentarios, en realidad no me importa mucho, eh, y saquen de contexto lo que estoy diciendo, quiero decirles esto. Primero, hay Dios es claro. Segundo, Jesús dice en su palabra, yo no vine a abolir la ley, sino que a dar cumplimiento. Y esto es parte de la ley. Si no es parte de la ley, cítame cualquier ley del Antiguo Testamento
Y yo te digo que Jesús ya la cumplió. Porque dice, por ejemplo, otra cosa, antes de decirlo, diezmar es dar el 10%. La ofrenda es lo que tú le quieras dar al Señor. Ahora, con esto no te digo de los pastores o pastoras que viven del diezmo, porque eso no está en la palabra de Dios. Eso no está en la palabra de Dios. Mi pastora, una mujer muy honrada y muy íntegra, me nos dijo en realidad eh, de que eso no, de vivir del diezmo no es algo que viene de Dios, sino que viene del otro. Que el pastor debe trabajar y que el diezmo es para la obra de Dios, no para lo que el pastor requiera. El diezmo es de Dios, por eso es que ahí dice, eh, puede un hombre defraudar a Dios, sin embargo ustedes me defraudan a mí. Y más adelante dice, en el diezmo y en los tributos. O sea, en otra palabra dice, ¿puede un hombre robar a Dios? Es lo mismo. O sea, ese, ese diezmo, esa ofrenda que se da a Dios, es de Dios, es para la obra de Dios. No es para otra cosa, no es para tus placeres. Si eres pastor o pastora que vive del diezmo, no es para tus placeres, no es para tus casas, no es para tus cosas. Obedece la palabra de Dios, que ahí dice y está escrito. Es para la obra de Dios, no es para que vivas de eso. Ahora vamos con otros versículos en el Antiguo Testamento y después vamos a ir con el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 28, 1 hasta el 14 creo que era, sí, hasta el 14, dice lo siguiente. Dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Ahora, no es solo diezmar, es obedecer a Dios, es obedecer, someterte a Dios. ¿Puedes diezmar y estar en desobediencia? Sí, puedes diezmar y estar en desobediencia y Dios no te va a bendecir. Lo que importa es el corazón con el que diezmas, e importa mucho que diezmes con generosidad y no con mezquindad, e importa mucho que te sometas a la palabra de Dios. Si tú no te sometes a la palabra de Dios, no te sirve de nada el diezmo, estás tirando dinero y el Dios no te lo recibe. Y por haber escuchado la voz del Señor, tu Dios vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. O sea, por escuchar, por obedecer a Dios, Dios te da estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tus entrañas, o sea, tus hijos, y el fruto de tu suelo y los partos de tus ganados y las crías de tus vacas y de tus ovejas. Bendita será tu canasta y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por 7 caminos huirán de ti. El Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas tus empresas y te bendecirá en la tierra que Él te da. El Señor hará de ti su pueblo santo, como Él te lo juró, si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos. ¿Ves? Dice, si cumples, solo si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, si te obedeces, si lo obedeces y te sometes a Él, entonces todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado con el nombre del Señor tu Dios y te temerán. El Señor te dará sobreabundancia de bienes en el fruto de tus entrañas, en la cría de tu ganado, en los productos de tu suelo, de la tierra, de lo que Él te da, porque así lo juró a tus padres. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer la lluvia y a tu tierra en el momento oportuno, para bendecir todos tus trabajos. Cabe recalcar, momento oportuno va a ser cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Ahora, dice, serás acreedor de muchas naciones y deudor de ninguna. O sea, tú darás préstamo, pero, o sea, a ti te deberán, pero tú no le deberás a nadie. El Señor te pondrá al frente, no detrás, siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordenó practicar cuidadosamente, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que hoy te prescribo y sin ir detrás de otros dioses para servirlos. O sea, Dios te promete estas bendiciones si te sometes a Él, si obedeces a Él, si lo practicas cuidadosamente y no vas tras otros dioses. ¿Entendido? Perfecto. Deuteronomio 16,
al 17. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. O sea, el Señor te dará a ti, o sea, será tuyo lo que tú des, porque tienes que dar de lo tuyo, no de tus padres, no de tus hermanos, no pedir préstamo ni nada de eso, tienes que dar de lo tuyo, de lo que el Señor te da a ti, eso le darás al Señor, eh, o sea, lo que has propuesto en tu corazón, digamos, ¿no? Deuteronomio 14:26 dice: allí podrás comprar con ese dinero todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, en una palabra, cualquier cosa que sea de tu agrado. Entonces comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás junto con tu familia. O sea, cuando tú llevas tu ofrenda al Señor, el Señor te multiplica y te da lo que tú necesites y te puedes comprar lo que tú quieras, literalmente lo que tú quieras. Ahí dice, y lo disfrutas con el Señor. O sea, es de bendición, es la bendición de dar. Entonces, ahora, si crees, no, pero Jesús, él abolió la ley, qué sé yo, bueno, lo leamos en su palabra, entonces iremos a Mateo 23:24. Ahora, en Mateo 23 al 24, dice esto de aquí. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, o sea, hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay que practicar la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin descuidar el diezmo, sin descuidar la ofrenda. Hay que practicar esto sin descuidar a aquellos. Dice, guían ciegos que filtran en el mosquito y se tragan al camello. O sea, de nada te sirve diezmar si no practicas la justicia, el derecho, la misericordia y la fidelidad. Si no le eres fiel a tu Dios, no lo obedeces a Dios, no te sirve de nada diezmar. ¿Por qué? Porque te vuelves hipócrita. Dice en Deuteronomio, no, en Lucas capítulo 11:42, dice lo siguiente. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ayuda y de las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Es lo mismo. Hay que practicar lo que Dios te ha dicho y no descuides lo otro que es esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es lo que Dios ordena. Si tú decides obedecer, es cosa tuya, pero Dios ya te lo ha ordenado. Pero si aún con la ordenanza que te dio Dios, tú dices, no lo creo, te mantienes, o sea, que aunque la palabra te lo diga y te mantienes terco, es cosa tuya. El Señor te irá mostrando alrededor del tiempo. Y en 2 Corintios 9, del versículo 6 al 11, sería así. 2 Corintios 9, del versículo 6 al 11, dice esto. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que haya resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre como para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con generosidad, y esa generosidad por intermedio nuestro se transformará en acciones de gracias a Dios. O sea, para que te hagas una idea, todo esto que te he dicho, que te lo voy a dejar aquí porque no tengo mucha batería, que digamos, em, es orden de Dios. Ahora me dices, sí, pero eso era para los levitas o para los sacerdotes. Bueno, vayamos a Segunda de Pedro entonces. ¿Qué dice Segunda de Pedro? Segunda de Pedro.
¿Era segunda de Pedro o o primera de Pedro? Ya no me acuerdo. Bien, espérenme un tantito. Bien, acá dice, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Esta es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Bien, en resumen, básicamente, el Señor les habla, les dice que diezmar y ofrendar, primero, se hace con generosidad, segundo, es obediencia, y tercero, solo vas a recibir tu diezmo, vas a recibir tu ofrenda si estás en obediencia. Primero, para los pastores, para aquellos que dirigen una iglesia, no se aprovechen del diezmo de la gente, no se aprovechen de lo que da el Señor, sean obedientes a la palabra de Dios, porque el Señor tomará en cuenta cada una de nuestras acciones y nos juzgará a todos aquí en aquel día. El diezmo es para la casa del Señor, es para el servicio del Señor, no para otra cosa. No sean ingratos, no tienten al Señor su Dios, sino que procedan al arrepentimiento y hagan la voluntad de aquel que vive y vivirá. Para los que tienen mezquindad en su corazón, confiésenla a Dios. Si hagamos una cosa así, yo estoy equivocado, oremos y que el Señor nos brinde claridad. Si el Señor nos brinda claridad y a ti te trae en tu corazón el Señor y Dios de que esto no es su voluntad, entonces el Señor se encargará de corregirme. Pero si el Señor te trae la convicción de que esto es verdad, déjate corregir, pero que sea la voluntad de Dios. Te bendigo, hermano y hermana, que Dios te llene de bendiciones, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te tenga misericordia. Si has pecado, vuelve al Señor porque Él es grande y misericordia y lento para la ira. El Señor no te acusa. El Señor no acusa, ese viene del enemigo. El Señor no acusa. Guárdate en el Señor, conságrate a Dios. Las cosas del mundo no valen la pena. Y te lo digo con toda sinceridad de corazón, siendo yo joven. Las cosas del mundo no valen la pena. Busca a Dios y Él llenará los vacíos de tu corazón. Que el Señor te bendiga y haga en ti su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.